Bueno, yo soy Johanna Bauer, soy directora de EMA, y junto con APMEDE, con Lucía, decidimos y nos entusiasmó la idea de armar esta actividad. Queremos agradecerle mucho a los médicos que se sumaron, que bueno, sabemos que están con muchas cosas y que van a tener este rato para compartir con nosotros y con ustedes y con todos información, y que podamos tener, digamos, más datos respecto de qué es la neuromielitis óptica. Así que muchas gracias. Lucía, no sé si querés decir algo también. Estás muteada, Lu. Listo, perdón. Hola con todos, Johanna, doctores, muchas gracias. Estamos muy felices, dice Johanna, de compartir un evento entre dos organizaciones de diferentes países con una patología pues que es, a la final son síntomas, son mundiales, y estamos pacientes con esclerosis múltiple y neuromielitis óptica unidos en este momento. Gracias y comencemos el evento cuando ustedes lo digan. Ricky, no sé si querés que los presente. Ok. Bien, bueno, el doctor Ricardo Alonso va a ser el que coordine esta mesa. El doctor Ricardo Alonso trabaja en el Hospital Ramos Mejía y es parte de nuestro equipo médico de la asociación, igual que el doctor Aníbal Cherkov y la doctora Leila Cohen. Forman parte bueno, la doctora Leila Cohen es del Hospital Ramos Mejía también, y el doctor Aníbal Cherkov hoy está desde Toronto, desde Canadá. Así que hoy tenemos todo muy internacional. Y también tenemos al doctor Patricio Correa, de Ecuador. Muchas gracias, doctor. También es miembro de APMEDE, entiendo bien, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, si quieren empezar. Bueno, muchas gracias, Joa, por la introducción. Gracias a todos los que están conectados del otro lado. Sé que muchos están cansados, llegando del trabajo o haciendo las cosas de la casa, y han dedicado un poquito de su tiempo para poder compartir con nosotros. Les agradezco a todos los disertantes la presencia, a Aníbal, a Patricio, a Leila. Va a ser muy interesante dialogar con ustedes. Ustedes saben que estamos reunidos hoy, a diferencia de la mayoría de nuestros encuentros donde hablamos sobre esclerosis múltiple. En este encuentro vamos a hablar de una enfermedad muy particular. Es una enfermedad tan particular que hasta hace no mucho se creía que era como una variante de la esclerosis múltiple, pero es muy interesante porque es una patología que hoy podemos decir que se diferencia completamente de la esclerosis múltiple. Tiene características clínicas, características de resonancia magnética, características desde el laboratorio y características de cómo se presenta la enfermedad, que nosotros llamamos fisiopatología, es cómo se da la enfermedad o cuáles son los mecanismos para que sea la enfermedad completamente diferente. Esta enfermedad tiene, al igual que la esclerosis múltiple, un día, se conmemora un día, y este día es el 24 de octubre, y solo para contarles brevemente una cuestión histórica para saber por qué es el 24 de octubre, tiene que ver con el nacimiento de probablemente el padre de la NMO, que es Eugène Debye, que fue un neurólogo francés, nacido en Lyon en el año 1858. Él se recibe muy joven de médico, y muy poquito tiempo después, es tan interesante y tan inteligente la vida de este médico, muy poquito tiempo después empieza a hacer su trabajo sobre este tipo de patología, y empieza a encontrar, y después describe y lo presenta en un seminario en la universidad, en la Facultad de Medicina, un seminario importante en el año 1894, donde él describe pacientes que tenían compromisos del nervio óptico y de la médula, y entendía que este compromiso era completamente llamativo, y a través de la descripción de sus primeros casos, después sus discípulos comienzan y continúan lo que él había iniciado, y hasta el día de hoy todo el gran trabajo de Eugène Debye se ve plasmado en que ya tenemos nombre, apellido e identificación de algunas características de esta enfermedad. Entonces, para
ayudarlos a entender a ustedes. Probablemente la mayoría de ustedes son pacientes o familiares con personas con este diagnóstico o sospecha de este diagnóstico, o están en la duda si tienen o pueden llegar a tener esta enfermedad. Yo lo que me voy a apoyar en 3 excelentes colegas, expertos, para que me ayuden a entender y para que vayamos comentándole a ustedes y contándole a ustedes Ahí está. qué es la anemia. Entonces, la primera pregunta que a mí se me viene a la cabeza, si vos, Leila, nos podés contar de una manera coloquial para que entendamos qué es la enfermedad del espectro anemia. O sea, qué significa, qué cosas podemos esperar o cómo la podemos definir para que podamos entender todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a APMEDE y a Emma por la invitación. Gracias, Ricky. Bueno, a ver, como bien decía Ricky, es una enfermedad que con el tiempo se fue conociendo cada vez más y hoy, gracias al avance de la ciencia, las investigaciones, la tecnología, podemos definirla y caracterizarla desde la clínica, desde la resonancia y desde estudios de laboratorio, ¿sí? La neuromielitis óptica, como para encontrar una definición que todos entendamos, es una enfermedad neurológica de mecanismo autoinmune. Cuando nosotros decimos autoinmune nos referimos a que es una enfermedad en la cual nuestras propias defensas del organismo empiezan como a atacar ciertas estructuras a nivel, digamos, de lo que es el cerebro y la médula espinal en este caso puntual, ¿sí? Y estas estructuras son, para lo que es la neuromielitis óptica, nosotros que la estudiamos, la investigamos, son estructuras muy específicas, muy puntuales, y que eso es lo que a nosotros nos ayuda como para diagnosticarla. Para que todos entendamos, se hace como una reacción inflamatoria, ¿sí? A nivel de, puede ser del cerebro o puede ser a nivel de la médula espinal, y a partir de esa inflamación se generan lesiones que producen las manifestaciones clínicas. Y a partir de ahí, digamos, qué cosas podemos identificar y qué cosas la definen. Su nombre lo dice, neuromielitis, ¿sí? Neuritis óptica y mielitis son, digamos, como los síntomas cardinales. ¿Pero qué es? ¿Qué es la neuritis óptica? La neuritis óptica es la inflamación del nervio óptico, nuestro nervio de la visión, por lo cual cuando hay neuritis óptica, digamos, se identifica por disminución de la nitidez con la que vemos, básicamente. Y cuando hay mielitis, ¿sí? Es la inflamación en algún sector de la médula espinal, la vamos a identificar porque hay debilidad o pérdida de sensibilidad o hormigueos en alguna parte de nuestro cuerpo, específicamente algún brazo o los dos, o alguna pierna o los dos, o un conjunto de nuestras extremidades, ¿no? Esto es como a grandes rasgos la definición grosera de la enfermedad. Yo creo que ahora nos vamos a ir adentrando en lo que es la manifestación clínica, pero una forma de definirla es esa, ¿sí? Perfecto, sí, una forma de definirla es esa, y después vamos a comentar un poco de algunas de las manifestaciones más clásicas, de algunos datos de laboratorio que acá tenemos, forma de encontrar un marcador que nos marque que esta enfermedad es esta enfermedad, a diferencia de otras enfermedades, y también algunas cosas de resonancia magnética. Vos dijiste algo que a mí me llama la atención, lo tengo acá anotado. Vos dijiste que esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria, que es una enfermedad autoinmune, o sea que nuestro propio cuerpo o nuestro propio sistema inmune puede reaccionar contra nuestro propio cuerpo, y que afecta la médula y el nervio óptico. Pero cuando vos me contás esto, yo la verdad que también pienso que la esclerosis múltiple puede tener estas características. Ahora, Aníbal, yo te quiero preguntar qué similitudes, y después, Patricio, te quiero preguntar qué diferencias. O sea, quiero que vos te centres, Aníbal, en las similitudes, pero quiero que después marques bien las diferencias, Patricio, podemos encontrar entre esta entidad y la esclerosis múltiple. ¿Saben por qué quiero saber esto? Porque muchas personas que están del otro lado pueden tener síntomas parecidos a lo que está contando Leila, y por ahí están en el momento donde está transitando el diagnóstico, y también porque muchas veces los médicos, nosotros, nos podemos equivocar, no de forma intencional, obviamente, y diagnosticar una esclerosis múltiple cuando en realidad el paciente tiene una NMO y viceversa. Aníbal. Bien, bueno, gracias por la invitación nuevamente a Emma y a APMEDE, así que es un placer para mí estar hoy acá.
En cuanto a lo que preguntás, Ricardo, me parece una pregunta, digamos, muy importante, porque esta cuestión del diagnóstico diferencial o de diferenciar entre lo que es esclerosis múltiple y NMO es muy importante, y lo vamos a ir viendo más adelante también por qué es tan importante. En cuanto a qué tienen en común, digamos, ambas son enfermedades desmielinizantes, ¿sí? Eso, digamos, que definió un poquito Leila de dónde se ve la afectación, digamos, la afectación a nivel de la mielina principalmente, que es esta capa que recubre los nervios. Ambas enfermedades, entonces, estarían dentro de este grupo de enfermedades que llamamos enfermedades desmielinizantes, quizás con la esclerosis múltiple como la enfermedad más importante por su frecuencia sobre todo, pero ambas son enfermedades desmielinizantes. Ambas son enfermedades crónicas, ¿sí? Son enfermedades, por crónica significa que tienen una duración prolongada en el tiempo, no son periodos súbitos o breves en los que dura la enfermedad. Y a pesar de que son ambas enfermedades crónicas, ambas, digamos, tienen en común que se manifiestan con brotes o ataques, digamos, en la que en ambas enfermedades los síntomas de la enfermedad aparecen de forma abrupta por un periodo de tiempo, quizás días o semanas, y luego eventualmente eso que aparece en la enfermedad se calma o se apaga transitoriamente por un cierto periodo de tiempo diferente en cada enfermedad, para después nuevamente volver a ocurrir. Esa característica de tener brotes y periodos en los que la enfermedad parecería estar más tranquila sucede en ambas enfermedades. Eso es algo, digamos, que ha ayudado mucho a la confusión entre ambas enfermedades. Y después, bueno, las áreas que afectan cada una de las enfermedades, a pesar de que alguna enfermedad la afecta más o menos que otra, también son las mismas, digamos, tanto neuritis óptica como mielitis, que son las características centrales de la neuromielitis óptica, son áreas que se pueden afectar en la esclerosis múltiple, son síntomas que se pueden tener en la esclerosis múltiple. Entonces, por el simple hecho de que haya una mielitis o una neuritis, uno no puede hacer completamente la diferencia solo por eso. Entonces, ese es otro, digamos, otro factor en el que las dos enfermedades se parecen. Y después, obviamente, como todas las enfermedades neurológicas en general, y particularmente este tipo de problemas, ambas se diagnostican más o menos con los mismos métodos o con métodos similares, digamos, estudios de laboratorio, presentación clínica, resonancia, a veces es necesario en ambas, o para diferenciar las enfermedades hacer una punción lumbar. O sea, que el método de estudio de ambas es similar, y en general también algo que comparten, que no tiene que ver propiamente con la enfermedad, pero que es, bueno, que los neurólogos que se encargan de tratarlas en general tienen una formación para tratar este tipo de enfermedades en particular. Así que más o menos esas serían digamos, las primeras similitudes que podemos ir contando de por qué se entremezclan tanto estas dos enfermedades. Bueno, muchas gracias, Aníbal. O sea que, por un lado, sabemos que esta enfermedad tiene mayor predisposición por atacar o afectar al nervio óptico y la médula, pero también sabemos que puede dar otros síntomas por fuera del nervio óptico y la médula. Hay otras áreas que pueden ser afectadas, pero hasta ahora estamos hablando de una enfermedad que está por ahí, o es muy parecida o muy fácil de confundirse con la esclerosis múltiple. Patricia, desde tu experiencia y al ser un experto en la materia, ¿cuáles son los tips más importantes para tener en cuenta, para que repasemos todos? Seguramente también hay profesionales de la salud conectados del otro lado, que diferencian a la enfermedad del espectro con la esclerosis múltiple. Buenas noches con todos. Bueno, para mí es un placer estar aquí, y también quiero agradecer a Emma y a Pamela por la invitación. Y bueno, las dos entidades se van a diferenciar desde varios aristas. Una de ellas es desde el aspecto epidemiológico. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es una enfermedad propia de poblaciones caucásicas, en donde nosotros sabemos que el número de casos por 100.000 habitantes, por ejemplo, es más de 200, propia de Norteamérica, de poblaciones europeas. Mientras que en nuestro medio es mucho más común neuromielitis óptica. Si bien todavía no tenemos datos en todos los países de Latinoamérica de prevalencia de esta entidad, sabemos que es mucho más frecuente encontrar aquí esta patología
que en poblaciones nórdicas. Luego también otra forma de diferenciar es la edad de presentación. La esclerosis múltiple en promedio, la edad de inicio es 32 años, mientras que neuromielitis óptica es una década más tarde, alrededor de los 42 años de edad. Si bien las dos entidades afectan al género femenino, la esclerosis múltiple por 2 mujeres se afecta un varón, pero en neuromielitis óptica puede haber hasta por cada 9 mujeres un varón afectado. Por lo tanto, vamos a ver menos pacientes masculinos con esta entidad. Ya desde el punto de vista clínico, nosotros podemos ver que si bien las dos entidades afectan el nervio óptico, la afectación en neuromielitis óptica es muy severa. Perdón, me silenciaron. Es de moderada a severa. De tal manera que el daño del nervio óptico en neuromielitis óptica es tan importante que los pacientes al debut de la enfermedad o en una recaída pueden quedar con una ceguera permanente. Y esto generalmente nosotros no lo vemos en esclerosis múltiple. En esclerosis múltiple los pacientes se quejan de disminución de la visión, de una alteración en la percepción de colores, de dolor ocular, de dolor al movimiento de los ojos, y que esto muchas veces tiende a recuperar. Pero muchas veces, este aspecto en neuromielitis óptica no ocurre de esa manera. Generalmente son mucho más agresivos. De ahí que las neuritis ópticas de neuromielitis son del tipo atípico, mientras que en esclerosis múltiple son típicas. La otra área afectada, que ya lo mencionaron, es la médula espinal. Pues bien, en neuromielitis óptica, la médula espinal es afectada en forma severa, por así decirlo. Los pacientes pueden tener brotes que les deje parapléjicos, con debilidad en las piernas o con debilidad al mismo tiempo en brazos, piernas, con afectación de vejiga, con afectación de intestino. Y esto es menos frecuente en esclerosis múltiple. En esclerosis múltiple, si bien puede afectar a la médula espinal, afecta segmentos cortos de la médula espinal. De tal manera que estos síntomas no aparecen en un solo brote, toda esta gran cantidad de manifestaciones clínicas. Lo podemos diferenciar desde el punto de vista de imagen. Nosotros pedimos resonancias magnéticas de cerebro, de médula espinal, y vemos que en esclerosis múltiple hay lesiones silentes, múltiples lesiones en la sustancia blanca del cerebro, y esto generalmente no se observa en neuromielitis óptica, o cuando vemos lesiones cerebrales de neuromielitis óptica, existen así en localizaciones específicas, pero no como ocurre en esclerosis múltiple, que las lesiones pueden ser en forma diseminada en la sustancia blanca y en la sustancia gris. En la parte de la médula espinal, nosotros desde el punto de vista de imagen, en neuromielitis óptica vemos lesiones extensas, lesiones enormes, mientras que en esclerosis múltiple las lesiones son pequeñas, afectan a un segmento vertebral. Esa es la diferencia entre estas dos enfermedades desde el punto de vista de imagen. Y desde el punto de vista de pronóstico, si bien en esclerosis múltiple se está asociado a discapacidad, pues los pacientes comienzan a tener, si no son bien tratados, ¿no es cierto? Comienzan a tener una progresión lenta que al término de 15 a 20 años, los pacientes pueden llegar a estar seriamente discapacitados. Pero en neuromielitis óptica, a veces esa discapacidad se alcanza en el debut de la enfermedad, o en ocasiones en un brote, en una recaída. Entonces la discapacidad se produce en tiempos mucho más cortos en relación a la esclerosis múltiple. Y ahí que muchas veces a los pacientes, o cuando tengo clases con mis alumnos, les digo, yo les tengo mucho respeto a la neuromielitis óptica, porque la esclerosis múltiple nos da tiempo de actuar. La neuromielitis óptica no da mucho tiempo para actuar. Y finalmente, desde el punto de vista de tratamiento, pues cada una de estas entidades tienen tratamientos diferentes. A veces pueden coincidir en un tratamiento para las dos entidades, pero en sí cada una de ellas tienen ensayos aprobados, tienen fármacos aprobados en ensayos clínicos, y estos fármacos no son semejantes, cada uno tiene su propio armamentario terapéutico. Perfecto, Patricio, súper claro los conceptos. Creo que, por lo menos a mí, me lo hiciste muy fácil de poder diferenciar con estos conceptos tan claros, tan específicos, como poder caracterizar una enfermedad del espectro y un paciente con esclerosis múltiple. Pero seguramente esto, cuando
parece tan claro, así cuando lo vemos es más complejo en el consultorio, ¿no? No sé cuál es la experiencia de ustedes. Y también le quiero preguntar si existe el error diagnóstico y si tienen en mente más o menos cuánto sería el error diagnóstico. Error diagnóstico me refiero a que pacientes con enfermedad del espectro son mal diagnosticados como pacientes con esclerosis múltiple. ¿Esto es posible? ¿Existe? ¿Tenemos algún dato de cuál sería este número? Si querés, te respondo yo. Sí, es bastante frecuente, y de hecho hay algunos números propios de Argentina, y mismo del Ramos. Está bien que yo no soy del Ramos, pero estoy al tanto de esos números de Argentina que, por ejemplo, reportaron hace poco que 1 de cada 4 pacientes con neuromielitis óptica tuvo previamente un diagnóstico de esclerosis múltiple. Así que, digamos, si bien los problemas diagnósticos varían mucho en los lugares del mundo por distintos factores, la disponibilidad de neurólogos, la frecuencia de la enfermedad en un lugar y otro que puede variar, la capacidad que tiene cada lugar para hacer los estudios diagnósticos, digamos, cuántos resonadores hay en una ciudad o en un país, eso va a modificar cuántos errores diagnósticos puede haber, pero digamos, en nuestro medio y en un medio como es el Hospital Ramos, los estudios mostraron eso. 1 de cada 4 pacientes con NMO viene anteriormente con un diagnóstico de esclerosis múltiple, y que, digamos, como vamos a ver y como contó perfectamente el doctor, eso es muy relevante por la cuestión terapéutica, ¿sí? Porque los tratamientos son diferentes, así que es muy importante poder hacer el diagnóstico correcto, y como muy bien dijo el doctor, digamos, todo ese tiempo que un paciente pudo estar tratado como una esclerosis múltiple teniendo una NMO, digamos, eso muy probablemente lleve a que uno trate a ese paciente con medicaciones que no corresponden para su tratamiento, y eso termine en una recaída de la enfermedad con las consecuencias que eso puede tener. Y ahora, hablando ya vamos a entrar en tratamientos, me parece que es un tema sumamente interesante, y en tratamiento yo les voy a preguntar, me voy a adelantar, les voy contando lo que les voy a ir preguntando, piensen las respuestas, cómo se trata el brote de esta enfermedad y después cómo se trata a largo plazo. Pero ahora yo le quiero preguntar a Leila, ¿cuáles serían los pasos que va a transitar un paciente, o cuáles, sí, cómo va a transitar el paciente la etapa del diagnóstico? ¿Qué cosas vamos a hacer nosotros como neurólogos? Y también si hay algún laboratorio específico que podamos hacer nosotros en Argentina o en Ecuador para poder diagnosticar a estos pacientes, y qué pasa con aquellos pacientes que tienen esto positivo y qué pasa con estos pacientes que tienen esto negativo. En 5 minutos, Leila, trata de resumirme todo el tránsito de este paciente desde que llega a tu consultorio hasta que vos le das el diagnóstico de neuromielitis óptica. Bueno, bien. A ver, acá hay un antes y un después con el descubrimiento del anticuerpo, ¿sí? Vamos a nombrarlo, vamos a decirlo, se llama anticuerpo anti-AQP4, es un anticuerpo que se dirige a una estructura muy específica, ¿sí? de nuestro sistema nervioso central, que es la apoporina 4, que digamos, que se descubrió que no solamente probablemente sea no solo un marcador de la enfermedad, sino que también está involucrado en generar, digamos, como mecanismo la enfermedad en sí. Cuando viene esto, digamos, el descubrimiento de este anticuerpo, se abre un espectro, digamos, en el cual nosotros decimos, acá ya tenemos un marcador. ¿Cómo es que puede existir ese error diagnóstico del que estamos hablando si ya tenemos un marcador? Y entonces, lo que vino con eso es que se descubrió que en realidad no hablamos de lo que es la neuromielitis óptica sola, o la enfermedad de De Vic, como es conocida, sino que hablamos de un espectro de enfermedades de la neuromielitis óptica, en la cual podemos incluir pacientes que la clínica es muy similar, o sea, la forma en que se presenta la enfermedad es muy similar, la resonancia magnética también,
pero hay pacientes que tienen el anticuerpo positivo y hay algunos otros pocos pacientes que tienen el anticuerpo negativo. Y entonces puede haber, digamos, ahí es el momento, digamos, más difícil para nosotros como neurólogos, el diagnóstico, cuando ese anticuerpo no está. Entonces, digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir? El paciente va a venir, digamos, con alguna historia de algún brote o de varios brotes, va a venir con el brote mismo, ¿sí? Y ese brote o esa recaída de tanto hablamos puede ser una neuritis óptica, puede ser una mielitis que implique debilidad, falta de sensibilidad, problemas para orinar o problemas intestinales, puede haber algún brote también de náuseas, vómitos, hipo, digamos, hay otras manifestaciones también, y en la cual nosotros vamos a tratar de identificar a través de el interrogatorio, ¿no? O sea, podemos ver al paciente en el momento del brote, pero también podemos ver al paciente ya cuando esto ya le pasó y nos viene a contar a nuestro consultorio toda su historia. Entonces, es muy importante recabar toda esta información de la historia de qué cosas le fueron pasando, qué síntomas fueron ocurriendo y qué brotes hubieron. A partir de ahí es que nosotros hacemos nuestra primera sospecha diagnóstica, ¿sí? Un buen interrogatorio y identificando cada una de esas manifestaciones clínicas es lo que nos va a nosotros a hacer nuestra primera aproximación. El segundo pilar súper importante es la resonancia magnética. A ese paciente probablemente le vamos a pedir una resonancia de cerebro. Si tuvo alguna historia de neuritis óptica, probablemente le pidamos una resonancia también de órbitas y le vamos a pedir también una resonancia de columna, probablemente para tratar de ver todo lo que es la médula espinal y ver si existieran entonces lesiones de estas que hablamos tan características de la neuromielitis óptica, ¿sí? Entonces, el conjunto de las manifestaciones clínicas tan típicas descritas para esta enfermedad, asociado a estas lesiones en resonancia magnética que tanto buscamos en nervio óptico, en médula espinal y a nivel del cerebro, es lo que a nosotros nos va a dar nuestro mayor diagnóstico. Y obviamente a todos los pacientes les vamos a sacar sangre para tratar de encontrar ese anticuerpo. ¿Cuál es el problema que tenemos probablemente nosotros, por lo menos en Argentina, en nuestro medio? Después quizás Patricio nos contará en Ecuador, pero nosotros en Argentina, no todos los centros tienen la infraestructura o las herramientas tecnológicas para poder medir ese anticuerpo, para poder determinarlo, ¿sí? Y no, digamos, hay una técnica muy específica que es la validada a nivel internacional y que es la que hoy se usa y se dice, esta es la mejor técnica que tenemos nosotros para poder determinar si el anticuerpo está o no en la sangre, que es una técnica que no importa, se llama CBA, pero lo importante es saber que en nuestro medio son pocos los centros que tienen ese recurso. Tenemos un centro a nivel público que por momentos tiene recursos para poder hacerlo y por momentos, como, bueno, sabemos en nuestro país, quizás hay escasez de los reactivos, y después hay centros privados que también lo hacen, pero obviamente eso ya tiene su costo, ¿no? Con lo cual el acceso... Te freno, Ley, ahí quiero preguntarle a Patricio esto que estás diciendo vos, ¿cómo se puede acceder a poder encontrar este anticuerpo para que la gente entienda de una manera más simple? Es como que estamos buscando una sustancia, una proteína en la sangre, que si es positiva nos pone el sello de la enfermedad, y si es negativa, por ahí podría tener también la enfermedad, pero necesitaríamos encontrar otras cosas más. ¿Esta sustancia, este anticuerpo, esta proteína, es fácil de poder medirla en Ecuador, Patricio? Ya, bueno, nosotros tenemos los mismos problemas que ha contado Leila, porque todo esto va a depender, muchas veces acá se terminan los reactivos, en ocasiones hacemos convenios con otros, con laboratorios de fuera de nuestro hospital, y esas muestras son enviadas hacia Colombia para poder entregar luego los resultados. Y las técnicas que utilizan, uno ya no puede tener control sobre la técnica. Muchas veces hacen radioensayo o utilizan ELISA para poder identificar los anticuerpos, teniendo claro que este tipo de técnicas que acabé de mencionar no son las mejores. La mejor técnica, como ya fue mencionada, es CBA, pero eso es en el mundo ideal. Esa no es la realidad que tenemos muchos países de Latinoamérica. Entonces, tenemos las mismas dificultades, los mismos problemas de acceso a métodos de diagnóstico. Ok. Y con respecto a la resonancia,
debe ser otro punto de inflexión y otro método de ayuda, de soporte complementario, como ustedes le quieran llamar, que probablemente sea uno de los más importantes, no es el más importante, claramente, pero es uno de los más importantes para poder diferenciar esclerosis múltiple y enfermedad del espectro. Me voy a apoyar de una pregunta del público, si bien les recuerdo a toda la gente que está conectada, y vale la pena mencionar, hay 62 personas conectadas en el Zoom y 20 o más de 20 personas conectadas en Facebook, o sea, somos más de 80 hoy en esta reunión, un número sumamente interesante para mitad de la semana y a esta hora. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? ¿Hay lesiones que son típicas de esclerosis múltiple o no? ¿Y hay lesiones que son típicas de enfermedad del espectro de NMO o no? ¿Cómo puede ser eso, Aníbal? Sí, a ver, si bien, digamos, en líneas generales, como todo en medicina, hay cosas que son excepción, como la vida misma es un poco así. En líneas generales sí, hay lesiones que son típicas de esclerosis múltiple y hay lesiones que son típicas de NMO, ¿sí? En líneas generales uno podría decir eso. Y como un poquito ya fueron mencionando, hay algunas características de las lesiones que se pueden ver en las resonancias que pueden ayudar mucho a hacer esa diferenciación, pueden ayudar mucho a pensar, por ejemplo, en NMO aún antes de tener el anticuerpo, sino no necesariamente, solo el anticuerpo, tenerlo o no, va a hacer que uno piense o no en esta enfermedad. La resonancia, además de la clínica, la resonancia puede ser completamente diferente entre un paciente con NMO y un paciente con esclerosis múltiple en varios puntos. Yendo un poquito más, si querés, al detalle, un poquito de lo que se dijo. Bueno, en la esclerosis múltiple por ahí los síntomas de una neuritis óptica o los síntomas de una mielitis son más leves, digamos, por lo menos en un brote. Bueno, eso mucho tiene que ver con lo que vemos en la resonancia. Por ejemplo, en la resonancia de una esclerosis múltiple, que en un paciente que tiene una neuritis óptica, por ejemplo, es muy posible que veamos una neuritis óptica o una lesión pequeña, chiquitita, ¿sí? Una lesión en la médula pequeña o chiquitita, y en cambio en la NMO, en la resonancia, en el nervio óptico o en la médula, vamos a ver lesiones extensas, ¿sí? Lesiones importantes, grandes, que la gran mayoría de las veces eso va a ser compatible con los síntomas del paciente. Una lesión muy extensa en la médula muy probablemente genere síntomas muy severos. Así que digamos que sí. Obviamente, como dije al principio, hay muchos puntos de dificultad diagnóstica, no todo es tan fácil, pero en líneas generales uno podría decir que sí. Y con respecto a, pasado ya por ahí el diagnóstico, teniendo claro este diagnóstico, un paciente que tiene un brote, sabemos que para la esclerosis múltiple, la mayoría de los pacientes se le da corticoides por vena, bolos de corticoides, y los pacientes, la gran mayoría, mejoran o responden y pueden superar esta recaída, este brote. En tu experiencia, Leila, ¿se da corticoides a los brotes de la NMO? Y también la otra pregunta ¿es posible de que algunos brotes, algunas recaídas, no se recuperen y uno tenga que salir a indicar otras técnicas? Y en caso de eso, ¿qué técnica, que por ahí no es un medicamento, se podría indicar en neuromielitis óptica? Contanos brevemente tu experiencia en el tratamiento de los brotes. Bueno, cuando un paciente viene con un brote en una neuromielitis óptica, nosotros, digamos, lo tratamos con corticoide. El tratamiento es con corticoide intravenoso, ¿sí? Hay lugares en donde el tratamiento se hace con el paciente internado porque implica varios días de infusión del corticoide por vena, pero hay en otros centros en donde se hace en formato hospital de día, en donde el paciente va y viene al centro a infundirse. Obviamente va a depender del estado general del paciente y de las herramientas de cada lugar. Nosotros probamos el corticoide, ¿sí? Más que nada también hay veces que nosotros
estamos conociendo al paciente, estamos viendo cómo son la severidad de sus brotes, digamos, cómo responde él al tratamiento, vamos conociendo a las personas. Y la primera línea sí está descrita, que es el corticoide intravenoso, se dan dosis muy altas y se dan 3 a 5 días. Pero muchos pacientes, digamos, no se terminan de recuperar con este tratamiento o directamente ni responden. A esos pacientes nosotros les ofrecemos lo que nosotros llamamos segunda línea de tratamiento, que es la plasmaféresis. La plasmaféresis es un procedimiento que lo que hace básicamente es licuar la sangre, ¿no? A través de un aparato se le extrae sangre al paciente, se pone un catéter, ¿sí? Por una vena, digamos, gruesita del cuello. Eso está, digamos, ese catéter se conecta a una máquina y entonces lo que hace es extraer, digamos, la sangre del paciente, la licúa y de esa manera en algún punto está como limpiando la sangre del paciente de los anticuerpos que estarían Como que la filtra generando. sería, ¿no? Como que Claro, filtra. es como un filtro y Ajá. extrae los anticuerpos que están generando el brote, el proceso inflamatorio agudo, y le devuelve, ¿sí?, su sangre sin esos anticuerpos, ¿no? Como la limpia. Eso se hace obviamente monitoreado, el paciente tiene que estar, sí, ahí sí está internado, está, en algunos lugares se hacen en salas de terapia intensiva, en otros centros se hacen en salas, digamos, con que ya haya un monitor, digamos, es suficiente, y con personal capacitado y entrenado en hacer estos procedimientos, porque obviamente es muy importante conocer qué efectos puede tener el paciente a partir de esto, ¿no? Entonces, es muy importante hacerlo en lugares, digamos, con las herramientas y los recursos, y con el personal capacitado y entrenado con experiencia para hacer estos procedimientos. En general, se suelen hacer 5 recambios, 7 recambios, en algunos casos se ha hablado de 10 recambios, y esto, digamos, cuando digo recambios es cantidad de procedimientos que se hacen, obviamente se hacen una vez por día, ¿sí? Entonces se va viendo y se va evaluando al paciente a lo largo de esos días cómo va respondiendo a esto. En general, nosotros vemos que para la neuromielitis óptica esto es muy efectivo. Entonces, si de repente un paciente viene con un brote, ¿sí?, que nosotros ya conocemos, que ya sabemos que los brotes previos del paciente fueron muy severos y que no respondieron al corticoide, probablemente nos adelantemos, y si bien empezamos con el corticoide intravenoso, quizás la plasmaféresis la empezamos antes del 5.º día o de finalizar el esquema con corticoide, y ya nos adelantamos a poder dárselo y ofrecérselo, porque en esta enfermedad puntualmente sabemos que el tiempo es importante y que cuanto antes tratemos el brote del paciente, menos secuela le va a quedar y mejor recuperación va a tener. Y esto es un mensaje muy importante, porque si, digamos, algunos tuviera algún síntoma que pueda ser identificado como un brote, tiene que consultar en el momento. Y hay que identificarlo y hay que tratarlo en el momento. ¿Para qué? Para evitar la secuela, porque la secuela es discapacidad. Entonces, lo que nosotros siempre queremos es evitar la discapacidad. Y es muy importante entonces este abordaje, consultar a tiempo y tratar a tiempo para evitar la discapacidad de los pacientes. Perfecto, muy claro el mensaje y lo importante de la consulta a tiempo. Una vez diagnosticado el paciente con anticuerpos positivos o en aquellos casos de que el paciente tenga anticuerpos negativos pero que cumpla todos los parámetros que uno busca en esta enfermedad, Patricio, ¿existen tratamientos? ¿Cómo ustedes lo manejan desde Ecuador? ¿Qué tratamientos utilizan para este tipo de pacientes? Y también te agrego una preguntita más. ¿Qué pasaría si yo me equivoco de diagnóstico y doy alguno de los tratamientos que hoy utilizamos para esclerosis múltiple en pacientes con enfermedad del espectro, en pacientes con NMA? Bien, voy a responder o empezar respondiendo a la última pregunta. Bueno, si hay un error diagnóstico, lo que se puede observar es que si yo doy un tratamiento para esclerosis múltiple en un paciente con neuromielitis óptica, yo puedo provocar brotes o recaídas. Entonces, esto va a resultar contraproducente. A pesar de que las dos entidades son unas enfermedades autoinmunes, las dos la forma de cómo se descontrola la inmunidad de los pacientes es diferente entre las dos entidades. Por lo tanto, al momento que yo comienzo a tratar una neuromielitis óptica con medicamentos para esclerosis múltiple, por ejemplo, interferones o natalizumab, esto hace que la enfermedad se reactive.
y comience a generar más brotes. Y recuerden que los brotes de neuromielitis óptica muchas veces son muy catastróficos. Entonces, en ese caso resulta contraproducente. Ahora, en cuanto al tratamiento de la neuromielitis óptica acá en el Ecuador, pues ha ido cambiando en el tiempo. Antes se utilizaba una asociación de azatioprina con prednisona, es lo que utilizábamos acá. Pero en los últimos años, desde el año 2016, nosotros utilizamos rituximab. En la literatura está escrito que azatioprina puede ser una primera línea, rituximab una segunda línea, pero nosotros en términos generales hemos observado que los pacientes que empezamos con rituximab va mucho mejor que cuando empezamos con azatioprina. Y aquellos pacientes que venían tiempo atrás tratados con azatioprina terminaban desarrollando recaídas. Entonces, al comparar estos grupos de pacientes, veíamos que con azatioprina recaían más. Y ahí que surgió una pregunta de por qué no empezar mucho más pronto el rituximab. Y eso ha hecho que ahora utilicemos nuestra primera línea de tratamiento es rituximab. Sé que es más costoso, esto hay que ajustarlo a Latinoamérica, ¿no es cierto? Porque aquí no en todos los países de Latinoamérica podemos tener acceso a rituximab porque es mucho más costoso, porque a veces las agencias reguladoras no permiten, porque colocan códigos de rituximab, porque rituximab está etiquetado para otras enfermedades, no para neuromielitis óptica, pero en aquellos países en los cuales se pueda utilizar, yo recomendaría de primera línea rituximab. Ahora, ¿qué es lo siguiente en Latinoamérica? Que ustedes creo que ya lo están viviendo, que ya hay nuevas terapias, hay unos nuevos medicamentos que tienen años de investigación y que se basa su efecto en el control de la enfermedad en ensayos clínicos. Y estos medicamentos están llegando a Latinoamérica, pero aún no a Ecuador. Entonces, me haría en decir mi experiencia con estos nuevos anticuerpos monoclonales es esta. Les puedo hablar de lo que ha pasado con estos tratamientos. Otro aspecto es que muchas veces los pacientes con rituximab hemos observado e incluso escribimos un reporte de qué también les ha ido a los pacientes con rituximab. Nosotros observamos que el 70% de los pacientes con rituximab, de los pacientes con neuromielitis óptica, se controlaron la enfermedad con rituximab, pero hay un 30% que no. Entonces ahí nosotros hacemos switch con otro tratamiento que al parecer en estudios, en metaanálisis o en estudios científicos han demostrado que el efecto puede ser muy similar al rituximab, que es de micofenolato mofetil, que sí podemos tener acá acceso y los pacientes también pueden tener acceso. Hacemos un intercambio entre rituximab o micofenolato mofetil en aquellos pacientes que han tenido recaída al rituximab. Esa es mi experiencia, Ricardo. Muy, muy claro, muy interesante. Me parece que tu experiencia de alguna forma refleja la experiencia en Argentina, donde hoy el fármaco más utilizado seguramente es rituximab, con obviamente este horizonte puesto en los nuevos tratamientos, que estos nuevos tratamientos, como vos decís, son anticuerpos monoclonales, es un grupo, una familia de tratamientos, los anticuerpos monoclonales, que son específicos para esta enfermedad, y son específicos porque van a actuar en alguna de las etapas de lo que yo le contaba al principio, esta palabra tan rara que se llama fisiopatología, que es cómo se produce la enfermedad del cuerpo, o sea que actúa en alguna de las etapas para esta fisiopatología, pero lo que tenemos que tener en cuenta que rituximab, micofenolato y azatioprina se pueden utilizar tanto en pacientes con anticuerpos positivos y en pacientes con anticuerpos negativos, lo que llamamos nosotros seropositivos y seronegativos, y por ahora los estudios que avalan el uso de estos nuevos anticuerpos monoclonales solamente nos permiten utilizarlos en los pacientes con anticuerpos positivos, o sea, los pacientes seronegativos, y lamentablemente la deuda hacia futuro, lo que sí le pedimos a la industria, a los investigadores, a los grandes centros de investigación de otras partes del mundo, es tratar de encontrar estos nuevos tratamientos también para los pacientes con anticuerpos negativos. Todos los anticuerpos monoclonales que están empezando a aprobarse en nuestra región, que ya están aprobados por otras agencias reguladoras,
van a estar dirigidos para pacientes con anticuerpos positivos. Y por último, hay muchas preguntas del público, yo creo que hay muchas personas conectadas, sumamente interesantes las preguntas que hay, yo las voy a compartir con ustedes las preguntas, pero hablando de anticuerpos, Aníbal, brevemente, 5 minutos solamente para darme pie a que empiece a buscar las preguntas. Hay una enfermedad que es parecida a la esclerosis múltiple, que es parecida a la neuromielitis, pero que no es ni esclerosis múltiple ni neuromielitis, y esa enfermedad también se diagnostica con un anticuerpo. Ese anticuerpo se llama anticuerpo anti-MOG, M-O-G. Contame brevemente qué significa esta enfermedad, cómo la diagnosticamos y qué consideraciones tenemos que tener para diferenciarla de esclerosis múltiple, pero principalmente de neuromielitis óptica. Bien. Bueno, la enfermedad por anti-MOG es otra de las, digamos, enfermedades desmielinizantes y muy bien, como vos decís, tiene un poquito algunas características que la hacen parecida a la neuromielitis óptica por el anticuerpo antiacuaporina 4 y algunas características en las que se parece un poquito a la esclerosis múltiple. Lo que tiene esta enfermedad es que es menos frecuente también que la esclerosis múltiple y es menos frecuente que la enfermedad por antiacuaporina 4. O sea, a veces lo que puede pasar es que algunos pacientes que presentan síntomas que nos hacen pensar en anti-NMO, pedimos los anticuerpos antiacuaporina 4, vienen negativos, en un porcentaje de ellos pedimos anticuerpos para esta enfermedad que se llama anti-MOG y vienen positivos. Y la causa de sus síntomas parecidos a la NMO es por este anticuerpo en particular. Y como un poquito marcamos las diferencias con la esclerosis múltiple y la NMO, bueno, lo mismo aplica para la enfermedad por anti-MOG. Si bien también puede generar neuritis óptica, también puede generar mielitis, también puede generar lesiones en el cerebro, tienen algunas características diferentes. Tienen algunas características diferentes con la NMO por antiacuaporina 4, por ejemplo, se ve mucho que produzca neuritis óptica juntas, las dos, digamos, los dos ojos a la vez, en el mismo momento, no uno detrás del otro, como a veces se puede ver en la enfermedad por antiacuaporina 4. Vemos que afecta la médula en alguna región en particular, por ejemplo, la parte más inferior de la médula. Vemos que por ahí se manifiesta mucho sobre la vista, mucho sobre la visión, mucho produciendo neuritis óptica y no tanto afectando la médula. Bueno, ese tipo de cosas nos hace un poquito pensar más en esta enfermedad, nos hace estar atentos a que existe, nos hace pensar en pedir el anticuerpo y también, digamos, en lo que comparte con la esclerosis múltiple o sobre todo con la NMO por anticuerpo antiacuaporina 4 es que se parecen bastante el tratamiento. O sea, en este punto el tratamiento, aunque hay algunas diferencias obviamente, en este punto el tratamiento de la enfermedad por anti-MOG o la enfermedad por antiacuaporina 4 es bastante similar. Perfecto, Aníbal, muy claro. Entonces, por ahí la conclusión final, que muchas veces es fácil, muchas veces es difícil, y tenemos que tener entonces esta tercera consideración. Ya hemos sumado a esclerosis múltiple la NMO, y la tercera consideración a pensar, a tener en cuenta que esta enfermedad es muy parecida a NMO, pero que se da por otro anticuerpo. Ahora voy a pasar, tenemos los últimos minutos de conexión. Yo les agradezco profundamente esta cátedra que han dado los tres y recordarles a todos los que están conectados del otro lado que tenemos a la doctora Leila Cohen, que está en estos momentos en Buenos Aires, a Patricio Correa en Quito, Ecuador, y Aníbal Cherkov conectados desde Toronto, Canadá. Es un lujo compartir este espacio con tres expertos. Bueno, voy a pasar a las preguntas. A ver si ustedes pueden desmutearse el que quiera y vamos contestando, vamos haciendo esto ameno. La primera pregunta viene desde el otro lado, o sea, no viene desde el Zoom, sino viene desde el Facebook, y es, ¿puede haber superposición de un diagnóstico y otro, o sea, EM y NMO? Bueno, les puedo responder. La verdad es que no se ha encontrado, no hay tampoco reportes de casos así específicos en el mundo.
en el cual un paciente pueda tener las dos entidades. Lo que sí se ha observado en pacientes con neuromielitis óptica es que en ellos pueden coexistir otras enfermedades autoinmunes sistémicas, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, síndrome de Sjögren. Eso también lo hemos visto nosotros en nuestra corte de pacientes, pero entre las dos enfermedades no. Y con esclerosis múltiple también puede haber o asociado a otras enfermedades autoinmunes, como tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, aunque la frecuencia es mucho más baja en relación a los pacientes con neuromielitis óptica, de tal manera que las dos son enfermedades o entidades totalmente diferentes. Genial, Patricio, muy claro. Hay acá un comentario más que pregunta, pero yo la voy a traducir a pregunta, me parece. Nos comparten una experiencia. Maybrit Cost nos cuenta de que ella tiene diagnóstico de esclerosis múltiple y su hija diagnóstico de NMO, ya algo sumamente raro, ¿no? Pero bueno, son los diagnósticos que tiene ella y su hija. Y lo que comenta que ella siente que está más afectada en las articulaciones, dolores, y que gracias a Dios su hija está muy bien. O sea que, en síntesis, ella dice que su hija teniendo NMO tiene muchos menores síntomas y está mucho mejor desde la calidad de los síntomas que ella teniendo esclerosis múltiple. Esta consideración la voy a hacer pregunta. Si es así que siempre una esclerosis múltiple va a tener una mejor evolución que una NMO, o repreguntando si todos los pacientes con NMO van a tener una mala evolución y van a tener desenlaces de discapacidad muy severo, o puede pasar de que no sea así. No sé quién quiere tomar la palabra. Si querés te contesto yo. La respuesta es no. Digamos, tanto la esclerosis múltiple como la NMO son enfermedades muy heterogéneas, queriendo decir, los pacientes son muy, muy diferentes en ambas enfermedades. Y, digamos, todos hemos atendido pacientes con esclerosis múltiple que están muy gravemente afectados por la enfermedad y en muy poco tiempo, y hemos atendido pacientes con NMO que están muy bien. Así que, digamos, en línea general, el diagnóstico de esclerosis múltiple no es un diagnóstico benigno, y el diagnóstico de NMO no siempre significa algo terrible para todos los pacientes. Hay pacientes en ambas enfermedades que, digamos, pueden estar muy bien, pueden estar muy mal, así que en líneas generales digamos que no. Perfecto, acá hay otra pregunta. ¿Puedo agregar algo? Perdón, ¿puedo agregar algo? Obvio. Coincidiendo con lo que dice Aníbal y apoyando este concepto, hay algo muy importante que a mí me gusta transmitirle a los pacientes, porque muchas veces se genera como el miedo al contagio, ¿no? Digamos, como que los pacientes obviamente hablan entre sí, se van conociendo, van formando parte de las asociaciones y de los grupos de pacientes, y eso está muy bueno, pero muchas veces nos traen a las consultas miedos, ¿no? Porque ven que otra persona con el mismo diagnóstico está en silla de ruedas, requiere asistencia para muchas actividades, y piensan que a ellos les va a pasar lo mismo. Sea cual fuera el diagnóstico de esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, sepan que en cada paciente, en cada persona, el comportamiento de la enfermedad es distinto, y que muchas veces influyen cosas personales de cómo se genera la enfermedad en cada cuerpo, y también influye mucho el momento del diagnóstico y el momento de implementar un tratamiento que puede llegar a evitar, si esto es muy temprano, puede llegar a evitar el avance de la enfermedad y la discapacidad. Y por eso, digamos, las dos herramientas, ¿sí? Las diferencias interpersonales de cómo se manifiesta la enfermedad en cada persona y el momento del diagnóstico y el tratamiento implementado hacen a la diferencia en el curso de la enfermedad en cada uno, y ya sea cual fuera su diagnóstico. Totalmente de acuerdo. Acá Patricia Fernández nos hizo una pregunta sobre resonancia magnética. Me parece que quedó clara la respuesta de Aníbal, que si bien hay lesiones específicas para esclerosis múltiple, algunas veces estas lesiones específicas pueden aparecer, no es frecuente, pero pueden aparecer en pacientes con enfermedad del espectro, o sea, con NMO, y también existen lesiones específicas para NMO, aunque no es lo más frecuente, y lo más frecuente es que aparezcan lesiones inespecíficas, pero este concepto hay que remarcarlo. Vamos con la siguiente.
Vamos a ver. Acá nos comenta o nos pregunta también Patricia Fernández si el Helicobacter pylori, antes nos pregunta si hay alguna bacteria, virus o algún patógeno que puede gatillar la NMO y si el Helicobacter pylori puede ser causante, o sea, causa de NMO. Hay diferentes estudios que tratan de encontrarle el gatillo o la causa a estas enfermedades autoinmunes. Todavía para el NMO y esclerosis múltiple no encontramos el gatillo ni la causa. Por ejemplo, para esclerosis múltiple sabemos que encontrar un marcador de haber tenido Epstein-Barr en los pacientes con esclerosis múltiple es muy común, y sabemos que la enfermedad que da el virus, probablemente que se llama mononucleosis, puede ser más frecuente encontrar en los pacientes con esclerosis múltiple. Esto no se lo ve en NMO. Lo que sí se ha visto en NMO, que hay serie de casos, significa cuando hay estudios de investigaciones que no son muy grandes y que no podemos sacar grandes conclusiones de ello, hay serie de casos que han tratado de encontrar alguna asociación entre esta enfermedad y algunos determinantes infecciosos, y existe, no sé si de ahí viene la pregunta de Patricia, estudios, muy poquitos, donde han encontrado cierta mayor frecuencia de contaminación por Helicobacter pylori en pacientes con NMO versus los pacientes que controlaban. Pero solamente son estudios que podemos decir que estos hallazgos son lo que yo les dije y no mucho más. Encontrar un agente causal en estas enfermedades es muy complejo, desde cómo hacer el método, la parte metodológica del estudio de investigación y además de todo lo que implica el estudio. O sea que el Helicobacter pylori no causa la enfermedad, si bien hay estudios que han asociado que los pacientes tenían por ahí un poco más de frecuencia de esta bacteria, pero para nada causa la enfermedad. La tomé yo, chicos, por las dudas, así seguimos con otra que quiero preguntarles a ustedes. ¿Cuánto tiempo se puede recibir rituximab? O sea, tenemos un paciente diagnosticado con una NMO y este paciente tiene anticuerpos positivos, o sea, tiene NMO, positivo el anticuerpo. ¿Qué recomendás, Patricio, vos desde tu experiencia, tu alta experiencia con rituximab? ¿Cuánto tiempo se debería mantener el tratamiento? Bueno, es en realidad una muy buena pregunta que hacen los pacientes y que no se tiene la respuesta, ¿no es cierto? Porque en primer lugar, esta es una enfermedad nueva, por así decirlo, a raíz del descubrimiento del anticuerpo en el año 2004 y recién en el año 2015 como que se perfeccionaron la forma de cómo diagnosticamos a esta entidad. Y, y yo lo que siempre le recomiendo a mis pacientes es que al igual que esclerosis múltiple, esta es una enfermedad con la cual el paciente ha nacido. Les digo, miren, ustedes se acaban de casar con esta enfermedad. La enfermedad va a estar con ustedes hasta que ustedes estén aquí. Por lo tanto, tenemos que hacernos la idea de que el tratamiento va a ir de por vida. Solo el tiempo y los estudios futuros, conforme vayan pasando los años, nos dirán si utilizaré 5 años, 10 años, 15, 20. Todavía no se tiene una respuesta en neuromielitis óptica y ya estamos como viendo la luz al final del túnel, creo yo, en esclerosis múltiple. Ya están en esclerosis múltiple, hay estudios y hay ensayos clínicos que tratan de ver a qué tiempo nosotros podemos ya suspender los tratamientos. Pero esto no va a ocurrir todavía en neuromielitis óptica, creo que por mucho tiempo. Totalmente. Y solo para agregar algo mínimo, lo que hoy no hay respuesta de esto, lo que se trata de sugerir a los pacientes con anticuerpo positivo, el tratamiento es largo, como dijo Patricio, y la gran duda es cuánto mantener el tratamiento para los que tienen el anticuerpo negativo, si lo mantenemos 2 años, 5 años, etc. Ahí es donde por ahí está la mayor de las dudas, pero coincido 100% con Patricio. Estamos llegando al final, chicos, quedan 1 o 2 preguntas. Me voy a atrever a tomar un poquito más de su tiempo, 4 minutos más, pero creo que vale la pena. Muy cortita la respuesta, una para Aníbal, una para Leila y cerramos. Aníbal, ¿el rituximab ocasiona el desarrollo de otras enfermedades como cáncer y qué se debe hacer en casos que se corte el tratamiento con rituximab? Bien,
No, si bien, digamos, hay discusión sobre si cualquier tratamiento inmunosupresor digamos, por el hecho de que baja las defensas y que las defensas son, digamos, aquellas células que se encargan de vigilar no solo las bacterias, virus o hongos, sino que se encargan también de vigilar que no se desarrollen células tumorales. Si bien todos los tratamientos que bajan las defensas tendrían ese potencial, no sé, digamos, si es algo que a nosotros nos preocupa, obviamente, con cualquier tratamiento inmunosupresor, digamos, no es algo que se haya visto, y si bien esto, como muy bien decía el doctor, se ha estudiado, digamos, tenemos poco tiempo de estudio del rituximab en pacientes con neuromielitis óptica, sí tenemos estudio de uso de rituximab de forma crónica en otras patologías, por ejemplo, en patologías reumatológicas, que el rituximab se viene usando hace mucho tiempo y se viene usando por ahí de forma muy prolongada. Así que, digamos, para quedarse tranquilos en ese punto, no. Y el otro punto, ¿qué se hace cuando, cómo es la segunda pregunta, si se suspende el rituximab? Sí, hay que hacer algo específico, pero por ahí es inespecífica también, o las variables de cosas pueden ser múltiples, ¿no? La causa de suspensión del rituximab, sí, hay que ver cuál sería, pero bueno, cualquier cosa podemos recibir esa pregunta por el mail de alguna de las asociaciones de pacientes y la dirigimos a los especialistas. Última pregunta, por favor, quédense que se viene el cierre, las palabras finales y también la foto final, donde vamos a pedir que todos prendan sus cámaras. Pero antes, una muy breve respuesta, Ley. Sé que vos sos una de las especialistas aquí en Argentina, neurooftalmólogas expertas en enfermedades desminezantes. Te hago esta pregunta para que ayudemos a Fabricio. Cortita, por favor, la respuesta. Fabricio dice que le duelen los ojos desde hace mucho. Él ha ido al oftalmólogo y el oftalmólogo dice que la vista está perfecta, pero sigue el dolor de ambos ojos y pregunta si esto puede ser un síntoma de NMO. Vista perfecta y dolor de ojos. Bueno, a ver, para que haya neuritis óptica tiene que haber disminución visual. O sea, no existe el síntoma de la neuritis óptica en sí, la inflamación del nervio óptico, sin que baje la visión. Con lo cual, el dolor de ojo puede ser por otras causas. Habría que ver, digamos, si hay algún antecedente de neuritis en ese ojo y duele después, pero la visión no cambia, puede ser que sea como un síntoma que queda y que a veces se repite luego de haber tenido una neuritis. Pero no quiere decir que estés experimentando otro brote inflamatorio en este momento, sino que son síntomas que pueden ir y venir y que pueden fluctuar y que hay que tratarlo, obviamente, pero no como un brote, sino tratar el dolor. Y si no hay antecedente de haber tenido una neuritis óptica y hay dolor en los ojos y no hay disminución visual, no es un brote, no hay una neuritis y la causa del dolor es otra que habría que estudiar y tratar. Bueno, excelente Leila, excelente Patricio, excelente Aníbal, les agradezco infinitamente la conexión. Ahora invito a Lucía Cedeño para las palabras finales y después también invito a todos los que están conectados, los que quieran prender sus cámaras para la foto final que después van a ser transmitida por tanto Facebook como Instagram, tanto de APMD como de EMA. Adelante, Lucía, y bueno, y gracias por el espacio. Muchas gracias. No se puede iniciar mi cámara, no sé qué pasó, pero bueno, gracias a los médicos por la claridad al indicar las diferencias y similitudes entre las patologías que hemos hablado hoy día. Y pues al entender nuevamente que un diagnóstico temprano es fundamental. A los pacientes, un abrazo muy especial. Yo también soy paciente con esclerosis múltiple, e invitarles que siempre estemos conectados en estas charlas y especialmente al tener médicos tan comprometidos y con tanta experiencia que nos permite pues en el día a día entender cómo podemos manejar nuestro día a día y tener una mejor calidad de vida. Gracias, Emma,
Realmente ha sido un placer inmenso el haber compartido esto entre estas dos fundaciones con países que al final tenemos muchas similitudes actualmente. Y pues les envío un fuertísimo abrazo. Gracias. Con mucha pena no pude no pude abrir mi video, no sé qué pasó. Así que recibo un abrazo inmenso desde Ecuador y desde el grupo de pacientes de APMED. Muchas gracias a todos. Y, bueno, Gracias a todos. Joana, tal vez la foto para todos. Foto de Joana y Sí. nos despedimos. Gracias y hasta la próxima por más encuentros entre Argentina y Ecuador. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos y bendiciones.